Bueno, aquí estamos de vuelta en Señalú en el 30 de la TEA. Antes de seguir con el programa, tengo que hacer una invitación porque esta noche vamos a tener un programa bastante interesante en Chat Político a partir de las 22. Vamos a estar entrevistando al intendente electo de Malargüe, Celso Jaque. Vamos a estar analizando con él, vamos a hacer un balance en general del peronismo y un poco los desafíos que él tiene pensando en volver al municipio, ¿no? Que lo vio nacer hace muchos años como una figura política relevante para la provincia de Mendoza. Recordemos también que fue gobernador de la provincia. Esta noche, 22 horas, chat político aquí en Señalú. Bueno, volvemos con lo destacado de la jornada de hoy. Hoy es el Día Internacional de la No Violencia. Esto tiene que ver con una decisión de la Asamblea General de Naciones Unidas que resolvió instituir el Día Internacional de la No Violencia en conmemoración a la fecha en que nacía Mahatma Gandhi o Mohandas Karamchand Gandhi en el año 1869. Nombre honorífico con el que se lo reconoció, fue un militante de la paz mundial que, entre otras medidas, se sometió a largos ayunos como símbolo de protesta pacífica. Bueno, justamente por eso es el Día Internacional de la No Violencia. No queríamos dejar de repasar esto porque nos parece sumamente importante por todo lo que Gandhi significó en pos de su forma de reclamar con estos ayunos la paz y la no violencia. Nos parecía interesante repasarlo, ¿no? Son muchas las efemérides que podemos repasar, pero bueno, esta es la destacada de la jornada de hoy. Dijimos que íbamos a tener la columna de Elizabeth Auster, que hoy la tenemos en una nota grabada, se la hizo a Pablo Grasso, justamente una persona que se ha dedicado a escribir y mucho. Por ejemplo, nació en el 79 en la provincia de Mendoza, estudió en filosofía y letras en la Universidad Nacional de Cuyo, es bibliotecario, autor de libros, ensayos, artículos, editó libros, revistas y fanzines, participó de la revista de creación literaria y biblioteca itinerante Priapismo, fue coeditor de la editorial Protocultura, entre otras cosas. Por ejemplo, en 2018 publicó Umbral. También formó parte de Vanguardia Queer, que es una de las primeras organizaciones de Mendoza, gay, lésbico, travesti, transexual, bisexual e intersex. Publicó el fanzine Deslenguadero, un proyecto multidisciplinario que gira en torno a la apostasía y la denuncia de la salvajada patriarcal. Muy interesante la nota que nos trae Eli Auster y la vamos a ver a partir de este momento con Pablo Grasso. Los invito a verla. Estamos en la Biblioteca General San Martín, que es uno de los espacios donde vos te formaste como lector. Contanos un poco cómo ha sido ese proceso. Mira, yo a la biblioteca vengo desde muy chico, forma parte del proceso. De hecho, si tuviéramos que plantear una especie de autobiografía del lector, la Biblioteca San Martín entraría como una pieza clave, ¿no? A nivel familiar, yo siempre estuve rodeado de libros, mi padre, mi madre, mis abuelos, mi bisabuela vivía Mercedes, me acuerdo que coleccionaba la vieja colección Thor de libros, y bueno, de alguna manera fue esa introducción a la literatura, desde el naturalismo de Solá hasta cierta vademecum del psicoanálisis muy rudimentario en esa época. Y bueno, mi trayecto por acá fue como de descubrimiento de la gran literatura antes de ponerme a estudiar sistemáticamente la literatura, pero fue sobre todo la posibilidad de encontrar libros, ¿no? Y me acuerdo siempre de Alfredo, que fue un bibliotecario de acá, que creo que me abrió un mundo en el sentido de que me permitió pasar a los estantes, ¿no? Tocar los estantes, relacionarme físicamente, materialmente con los libros. Y bueno, es como la biblioteca, es parte de mi vida, entonces como usuario y también como cada vez que paso, yo vivo cerca de acá, soy un habitante de la Cuarta en este momento, es como un espacio en donde de alguna manera me conecta con cierto silencio a la hora de transcurrir la ciudad, de pensar la ciudad, ¿no? Es muy importante desde mi punto de vista la biblioteca y todas las bibliotecas, ¿no? Pero particularmente esta, en donde, bueno, nada, es un espacio de resistencia también en una ciudad que va perdiendo sus bordes identitarios, ¿no? Y va mutando de una forma que en lo personal no me gusta para nada, y creo que por ahí estos espacios son espacios verdaderamente concretos de la memoria, ¿no?
si hablamos de una biblioteca, hablamos de un espacio de memoria. ¿Cómo se forma un lector hoy en este contexto tan bombardeado permanentemente de estímulos, de narrativas veloces, de lo simple, como digo, de lo fácil? A mí me gusta teorizar sobre todo con el concepto del lector de provincia, que tiene su especificidad, ¿no? Quienes nos empezamos a formar en la década del 90, con la literatura de los 90, en donde nosotros de alguna manera tuvimos un delay de formación de 10, 15 años, porque los libros nos llegaban, porque éramos muy pobres, lo seguimos siendo, pero en ese momento lo éramos más, no podíamos acceder a los libros, entonces tuvimos que formarnos de alguna manera con las bibliotecas que habían, y las bibliotecas eran la de los 3 o 4 amigos que tenían libros, que a la vez eran carentes de todo menos de entusiasmo. Entonces creo que el lector se va constituyendo con lo que tiene, desde el lugar en donde está. Es interesante viajar e ir a la biblioteca de los pequeños pueblos en donde la biblioteca está y los lectores están. Entonces, por ahí creo que el lector sigue existiendo, porque cuando hablamos de lector no estamos hablando solamente del lector de libros, me parece que va mucho más allá. Creo que el lector literario, de alguna manera, por un proceso natural, pasa a otro tipo de lectura, que es la lectura de la realidad. Por eso a lo largo de la historia el lector ha sido un sujeto perseguido. O sea, el lector plantea una individualidad que en un sistema en donde lo hegemónico es la aplanadora de esas individualidades, el lector guarda un secreto, es de alguna manera aquel que tiene la llave de cierta complicidad con otros, ¿no? Entonces siempre ha sido muy mal visto por el poder, ya sea en los gobiernos autoritarios, en los gobiernos demagógicos, en la dictadura del mercado, que plantea consumidores y no lectores. El lector es alguien que se toma el tiempo, y tomarse el tiempo en nuestras sociedades supone de alguna manera una alteración en el dictum de la época, ¿no? Entonces creo que el lector se va construyendo con lo que tiene, insisto. Y con respecto a las narrativas rápidas, me parece medio... ¿A qué llamamos literatura rápida también? Si la que llamamos literatura rápida es literatura en sí, o sea, no todos los objetos impresos son literatura. Me parece que, y a riesgo de parecer reaccionario, purista, pero me parece que si uno es lector tiene que defender ciertas banderas, y creo que son las banderas del estilo, las banderas del gusto, la bandera de ciertos valores literarios, un espesor estético, un espesor político que tengan las obras. Me parece que con el tiempo se va decantando. Lo que pasa que, bueno, el mercado es la inmediatez. Yo siempre planteo, la idea tampoco es nada original. Pienso en Coetzee cuando habla en los 7 cuentos morales sobre cierta higiene ética a la hora de comer, ¿no? O sea, no comemos cualquier cosa, bueno, no leemos cualquier cosa, o no deberíamos leer cualquier cosa. Con esto no quiere decir que alguien me pueda obligar a no leer o a leer determinadas cosas. Yo voy a leer lo que quiera leer, ¿no? Pero me parece que así como somos lo que comemos, también somos lo que leemos, y vamos armándonos con esas lecturas. La lectura tiene esa particularidad que aumenta en progresión geométrica, entonces yo leo con lo que leí atrás. ¿Sí? Entonces, primero que siempre estoy comenzando, nunca nadie termina de leer, por eso no termina nunca este viaje de la lectura. Hay un libro de cartas de Michael Lowry que dice algo que se llama justamente El viaje infinito. Él engloba su literatura en el concepto del viaje infinito, y es un viaje infinito, no termina más. Porque a la vez esto que vos estás leyendo es algo que alguien escribió a partir de sus propias lecturas. Claro, pero por eso es que también se expande, porque no solamente es la lectura del libro, o sea, me habilita a leer otras realidades, a leerme a mí mismo en distintos momentos de mi propia vida, hacia atrás y hacia adelante. Entonces es inacabable lo que plantea la literatura como tal. Por eso hay definiciones de literatura en cada época, en un momento se dice que ya no es literatura, que eso se dejó de lado, que eso es anacrónico, que lo nuevo viene por determinadas estéticas. Bueno, eso va a pasar, o sea, veremos qué es lo que queda. Creo que sin el lector ninguna de estas propuestas puede existir. Y desde este punto de vista, ¿es válido o es cuestionable bueno, si se accede a estos libros de moda, bueno, entretenerse en esa lectura, detenerse en esa lectura? No, yo creo que no puede haber prohibición
ninguna. O sea, creo que lo más ajeno a la literatura puede ser la prohibición. Lo que pasa es que hay prohibiciones que van más allá del sujeto. Me parece que el mercado impone una prohibición al plantearnos nosotros lectores los precios el precio de los libros tan alto, las políticas gubernamentales, ni hablar de las didácticas de la literatura, ni hablar de los planes de estudio, ¿no? En donde por ahí lo que está faltando es justamente ese alargue de los libros, esa llegada a los lectores. Pero sigo insistiendo en el valor de las bibliotecas, como las bibliotecas populares, las bibliotecas de la biblioteca pública, que son lugares de resistencia en ese sentido. Porque leer no solamente es leer el libro, sino es crear las condiciones posibles para que se lleve a cabo esa lectura. Y no siempre sucede, pero creo que militar esas condiciones, militar para que se produzcan esas condiciones, son siempre necesarias. Y de ahí la ética del lector. Bien. Bueno, seguiremos militando por ellas entonces. Claro que sí. Muchísimas gracias, Pablo. Continuamos. Bueno, ahí veíamos la nota de After a Pablo Grasso, que es gestor de la revista virtual La Intemperie. Pueden ingresar y ver el contenido en www.laintemperierevista.wordpress.com. No queremos dejar de lado de que se está realizando la Feria del Libro en la provincia de Mendoza. Hoy hubo actividades desde las 4 de la tarde, también durante la mañana para actividades para los colegios. Pero también hay que tener en cuenta que esto dura hasta el 8 de octubre ahí en el Ángel Bustelo. Las actividades en la mañana exclusivamente para los colegios y en la tarde para público en general. Por ejemplo, vamos a repasar el programa de mañana. Arrancan con presentación del libro Panorama de la Literatura Mendocina, uno de los tantos libros que se van a presentar. Hoy se presentaron varios y también van a seguir un rato más. Después habrá taller de dramaturgia, por ejemplo, todo también a las 16, porque esto se ha dispuesto en distintas salas ahí del Ángel Bustelo. También taller de memorias en juego de Nicolás Ruiz, presentación del libro Antología Urdimbre, por ejemplo, armado de obra de teatro, presentación del libro Experiencias de Teatro Comunitario. Son muchos talleres y presentación de libros, más charlas que se van a estar dando, no solamente para aquellos que asistan en la tarde, que es público en general, sino también incluso para los chicos en la mañana, con obras de teatro, por ejemplo, Fuera de este mundo. Esto va a ser mañana a las 20 horas con Teatro de Sombras en el auditorio, como decíamos, Bustelo. 20:30, proyecto editorial Letras, narrativa pública en general. No hay que perderse esta oportunidad de disfrutar de estas propuestas que se extienden hasta las 22 horas, con distintos programas por día. Por ejemplo, para el miércoles vamos a repasar también algunas. A las 16, narración oral. Abuelas lee cuentos para vivir los sueños, una de las propuestas, como decíamos, 4 de la tarde. También charla, conversación entre el psicoanálisis y la literatura con la presencia de la Biblioteca de Orientación Lacaniana de Mendoza. Más propuestas, 16 horas, presentación del libro Recuperemos la Educación. Otro de los tantos libros que se van a estar presentando y se extiende durante toda la jornada con, como decíamos, talleres, charlas y presentación de libros. A las 20 estará la obra de teatro Un columpio en una nube con teatro aéreo. Una de las tantas propuestas. Nosotros hemos mencionado martes y miércoles, pero como decíamos, esto se extiende hasta el próximo 8 de octubre en el Ángel Bustelo. Y si por ahí pertenecen a algún colegio y quieren ser parte, no se pierdan la oportunidad de pasar por ahí. Recordemos que las actividades son durante la mañana. Nos estamos despidiendo de este bloque, pero no del programa. Quédense ahí porque se viene el análisis del debate que veíamos anoche, el primer debate presidencial. Laura Prudencio se viene con un invitado, así es que no se muevan. Recuerden que estamos en el 30 de la TDA y que si quieren volver a ver el programa, www.unidiversidad.com.ar. Ya volvemos.